Bienvenidos a Políticamente, el espacio donde abordamos la política desde la academia. El día de hoy nos acompaña Carlos Lorenzana, quien es consultor político, especialista en manejo de crisis, comunicación política y gerencia electoral, para tratar el tema gerencia política. Bienvenido, Carlos. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Muy contento de estar aquí en tu país, muy contento de estar en este programa. Qué bueno, muchas gracias por acompañarnos aquí en Políticamente. Y yo quisiera iniciar con una primera pregunta acerca del tema que vamos a abordar, y es precisamente la gerencia electoral. ¿Cómo se compone esta gerencia política en cuanto a personal y quién debe asumir este rol de gerente político dentro de una campaña? Bueno, la gerencia electoral parte de dos situaciones principalmente. Uno, hay una agenda de comunicación en la campaña electoral, pero también debe existir una agenda política en la campaña electoral. Hacer gerencia electoral es esta combinación, no perder de vista todos los elementos de una campaña electoral. Una campaña electoral es multifactorial. Por lo tanto, no puedes descuidar absolutamente nada, ¿no? Si bien es cierto la comunicación es la parte visible de la campaña, también es cierto que la parte política es el fundamento, el basamento de la campaña electoral. Esta combinación de dos agendas, de la agenda de comunicación y la agenda política, es lo que yo denomino el tema de la gerencia electoral dentro de la campaña electoral. Entonces, ¿quién ejercería este rol de gerente electoral dentro de una campaña? El coordinador de la campaña. O sea, el candidato tiene funciones muy claras, que es conseguir recursos para su campaña y conseguir los votos para su triunfo electoral. Quien organiza esto es el cuarto de guerra principalmente, organizado por el coordinador de la campaña. Ellos van gerenciando la campaña. Esa es la visión que deben tener, una visión integral. O sea, sí estar atentos a lo que está pasando en el tema de la comunicación, pero también estar atento en la construcción o desactivación de alianzas, que esta es la agenda política de una campaña electoral. El cuarto de guerra denomina esta situación de gerenciamiento de la campaña. En muchas de tus ponencias y también en algunos artículos que tú has escrito mencionas a la mercadotecnia política. ¿A qué nos referimos y para qué nos sirve dentro de las campañas electorales y de la gestión de un gobierno? Bueno, la mercadotecnia política más enfocada al tema de encontrar un esquema de comunicación, un esquema de publicidad, ¿no? Es importante, insisto, claro, tener una buena comunicación en esa parte, pero por eso subrayo hay que ir más allá de la propia mercadotecnia política. No solamente es un tema de comunicación, no solamente es un tema de publicidad, no solamente es un tema de imagen o de cambiar al candidato, presentarlo de una manera bonita, ¿no? No, tiene que ir un poco más allá el fondo de la campaña. La campaña política per se es política, por lo tanto, tiene que haber este ejercicio de la gerencia política. Sí, mercadotecnia, en el tema de hacer una correcta investigación, en el tema de tener una muy buena publicidad, muy buena comunicación, pero también sí descuidar la parte política. Por eso es importante sí tener mercadotecnia, saber de qué forma nosotros podemos contactar de mejor manera con el ciudadano, pero también es importante de qué forma podemos contener para la oposición. Por eso tiene que haber un mix en ese sentido. Es decir, la mercadotecnia únicamente es una parte de todo lo que implica hacer política, ¿no? Claro. Hacer el tema de la gestión electoral. Claro, claro, o sea, la campaña es multifactorial, ¿no? La mercadotecnia es una parte de esos, ¿no? O sea, yo creo que lo más importante es el ciudadano en una campaña electoral, pero en el diseño de la estrategia lo más importante es la investigación. O sea, ¿qué tanta investigación tenemos? ¿Qué tanto conocemos quién es tu candidato? ¿Qué tanto conocemos quién es la oposición? Y principalmente, ¿qué tanto conocemos de los ciudadanos? ¿Qué les lastima? ¿Qué les duele? ¿Qué esperan? ¿Qué visualizan? Y de ahí, por supuesto, entra el juego de la mercadotecnia para dar a conocer las propuestas, para dar a conocer una mejor comunicación de qué se debe hacer, qué se debe comunicar. Pero es multifactorial la campaña. Fuera de cámaras habíamos conversado acerca de la importancia que tiene la investigación al momento de formular una estrategia política, y tú me habías hablado acerca de algunas técnicas dentro de la forma del método cualitativo de hacer investigación. ¿Podrías comentarnos un poco más ampliamente de qué se trata la semiótica política? Hay una investigación cuantitativa, ¿no? Que son las encuestas, que es la parte de la estadística de los resultados electorales, ¿no? Pero también hay una investigación cualitativa y es importante hacer un mix de esta investigación, ¿no? Lo cualitativo contra lo cuantitativo. Dentro de lo cualitativo, esta técnica es conocer e identificar el inconsciente colectivo de una sociedad. O sea, ¿qué le está lastimando? ¿Qué le duele? ¿Cuáles son sus temores? Que es lo principalmente que se identifica con el tema de la semiótica, ¿no? Y encontramos también en el asunto de la semiótica cuáles son los arquetipos a seguir de esta sociedad, ¿no? Tú visualizas cuáles son todas sus preocupaciones y hacia dónde nos lleva con los síntomas de la sociedad, ¿no? O sea, ¿qué esperan como sociedad?
O sea, qué les pudiera cubrir como sociedad, cuál es el arquetipo que están buscando, y eso te permite tener una muy buena comunicación con ellos. Porque juegas con un tema de inconsciencia, juegas ahí donde efectivamente el ciudadano está esperando algo que no te comenta quizá en una encuesta. Tú bien sabes, ya hay antropología digital, o sea, ¿qué está pasando en las redes sociales? El análisis de las redes sociales es tu nuevo focus, ¿no? O sea, ¿qué hay ahí? ¿No? Hay una tendencia en la parte de investigación cuantitativa de ir ocultando como la información, o no tanto que el ciudadano te oculte la información, sino está pasando algo. El ciudadano quiere contestar lo socialmente correcto. Y eso permite ocultar lo que efectivamente quieren decir, ¿no? Entonces, por eso es hacer un mix de investigación. La semiótica nos está permitiendo eso. Nos permite identificar cuáles son sus orgullos, cuáles son sus miedos, a qué le tiene su principal nivel de pertenencia, o sea, qué le genera identidad. Por eso es importante tener un estudio también de semiótica, que nos permita conectar directamente con el sentir del ciudadano. ¿En qué casos se puede aplicar este tipo de investigación? ¿En qué casos es oportuno aplicar este tipo de investigación? Bueno, se puede utilizar en todos los casos. ¿Cómo funciona? Insisto, es un mix de investigación también. ¿Quién funciona ahí? Tenemos gente de filosofía, de antropología, de psicología y sociología, ¿no? Primero identifican cuáles son como los códigos y símbolos de comunicación del ciudadano. Cómo es su arquitectura, cómo es su lenguaje, cómo es su cultura, cómo son sus tradiciones. De ahí partimos. Y de ahí se empieza a hacer, se hacen grupos de enfoque, se hacen entrevistas a profundidad, se hacen levantamiento de cuestionarios para identificar con este mix de todas estas áreas de investigación. Es decir, varias herramientas. Sí, para encontrar los símbolos y códigos de la sociedad, el inconsciente colectivo. Muchas gracias, Carlos. Gracias por estar aquí en Ecuador y gracias por estar aquí en Políticamente. Y nos vemos en un siguiente programa.